En este video analizaremos el cálculo de áreas utilizando la aproximación inferior y superior con rectángulos. Para ilustrar la situación, vamos a ver un ejercicio de ejemplo, el cual consiste en calcular el área bajo la curva y igual a x al cuadrado desde 0 hasta 1. Con ayuda del software GeoGebra, primero vamos a graficar la función. Entonces, en la barra de entrada escribimos f de x igual a x al cuadrado. Ahora, vamos a definir el área que vamos a calcular. Más adelante miraremos este comando que es integral. En este momento solo lo vamos a utilizar para mirar el área que vamos a determinar. Entonces acá le voy a decir que calcule la integral entre 0 y 1 de la función, y observen que el software me va a calcular el área con total certeza. En este momento yo ya sé, utilizando la tecnología, que nuestra área o el resultado de nuestra área debería ser 0,33. ¿Sí? Entonces acá vamos a observar que vamos a hacer estos cálculos con sumas inferiores y sumas superiores. Por el momento nos vamos a olvidar de este resultado. Más adelante lo vamos a analizar. Inicialmente nos interesa utilizar dos comandos: suma inferior. Entonces observen que GeoGebra me da la posibilidad de colocar suma inferior. En este momento le voy a decir que tomemos la función f, que es y igual a x al cuadrado. Nos pregunta el extremo inferior del intervalo, que sería 0, el extremo superior del intervalo, que sería 1, y vamos a definir un número de rectángulos. Inicialmente vamos a hacer el cálculo con 8 rectángulos. Entonces, observemos que para hacer el cálculo de nuestra área, básicamente nos está graficando acá, aunque no se ve, está muy pequeñito. Este es nuestro primer rectángulo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo rectángulo. Y observemos que en este momento la aproximación que nos da es de 0.27344. Esa es la forma como graficaríamos los rectángulos con el intervalo inferior o por izquierda, que también lo vamos a llamar. Existe un segundo comando que nos va a permitir hallar la otra suma. Entonces en este caso sería suma superior. Nuevamente le decimos que la función f desde 0 hasta 1 para 8 rectángulos. Y acá él grafica los rectángulos pero superiores. Entonces observemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 rectángulos. Si sobrepongo los dos resultados, y de hecho le podemos cambiar el color un poco para que veamos los rectángulos inferiores con color verde y los rectángulos superiores con color azul. Entonces aquí tenemos los dos rectángulos. Entonces tenemos el inferior y tenemos el superior. Si lo sobreponemos podemos observar los dos tipos de rectángulos y acá podemos ver el área que nos interesa. Entonces cuando yo calculo
Con los rectángulos superiores, observemos, el resultado nos da 0.39844. Resumiendo un poco la información que acabamos de calcular con GeoGebra, tenemos que la suma con rectángulos inferiores nos da 0.27344, mientras que la suma superior nos da un área de 0.39844. Cuando hicimos el cálculo con la integral, GeoGebra nos decía que el área era de 0.33. Entonces observemos que este valor, que es el que nos tiene que definitivamente dar, es mayor que este, pero es menor que este. Y con esto comprobamos que el resultado, que debe ser este, se debe encontrar entre estos dos valores límite que tenemos, con la suma superior y la suma inferior. Con los resultados ya obtenidos, podemos hacer la siguiente pregunta. Bueno, ¿y qué pasa si cuando tengo la suma inferior le aumento de 8 a 50 el número de rectángulos? Entonces, observen qué pasa. Que ahora el valor del área nos dio 0.3234. De la misma manera, si yo ahora la suma superior, en cambio de tener 8 rectángulos, los aumento a 50, nos va a cambiar el resultado ahora a 0.3434. Nuevamente resumamos la información que acabamos de obtener. Estas sumas ahora las hicimos con 50 rectángulos. Cuando lo hicimos con 50 rectángulos, obtuvimos una suma inferior de 0.3234 y una suma superior de 0.3434. Recordemos que nuestra área objetivo realmente es de 0.3333, que es un valor periódico. En este caso podemos observar que cada vez nos aproximamos un poco más al valor real, solo con aumentar el número de rectángulos en el cálculo del área. A partir de la información que hemos calculado, podemos observar que con 8 rectángulos la aproximación estaba todavía un poco lejana, pero cuando aumentamos a 50 rectángulos la aproximación al área real se volvió un poco más fina. En este caso, ¿de qué dependió? Básicamente de aumentar el número de rectángulos. En este momento podemos ya discernir y pensar en lo siguiente. A más número de rectángulos es mejor la aproximación. Podemos entonces conectar un concepto que vimos el semestre pasado, que es que si hacemos un límite en donde las áreas de los n rectángulos y esos n rectángulos tiendan a infinito, va a ser una mejor aproximación. Entonces, la aproximación que hacemos del área total va a ser mucho mejor cuando el número de áreas de rectángulos tienda a infinito, o mejor, cuando el número de rectángulos tienda a infinito. A partir de los cálculos hechos, en GeoGebra podemos hacernos la pregunta: ¿y cómo hacemos para hacer esos cálculos manuales? Básicamente la respuesta tiene en primer lugar, o tenemos que saber en primer lugar, que todo depende de los rectángulos. Observemos lo siguiente: la altura del rectángulo va a estar determinada por la altura de la función. Es decir, que la función es quien nos define
la altura específicamente de cada rectángulo. A partir de esta idea, nosotros podemos concluir que las alturas van a estar determinadas por la función f de x. Ahora, el ancho va a ser un ancho constante que siempre pues, en todos los rectángulos va a ser el mismo. A ese ancho le vamos a llamar delta de x. Por lo tanto, para nosotros poder determinar el área del rectángulo, pues básicamente hacemos una multiplicación de f de x por delta de x. Si nosotros sumamos las áreas de los n rectángulos, vamos a obtener la aproximación del área de esta manera. El área del primer rectángulo, que sería la primera altura por el ancho más la segunda altura por el ancho más la tercera altura por el ancho hasta el enésimo rectángulo, nos va a generar el área total. Si unimos la idea del límite con la idea de estas áreas, entonces podemos tener un concepto un poco más amplio y podemos decir que si calculamos el límite de la sumatoria, observemos que acá vamos a incluir sumatoria de las áreas de los rectángulos desde el primero hasta el enésimo rectángulo. Y si hacemos que esa sumatoria tenga un límite donde n tiende a infinito, el cálculo del área va a ser totalmente aproximado, o mejor, va a tener la mejor aproximación posible para el área.